Rubí. El destino de un Grimm capítulo 20. Ictericia. Parte 1. Siento como si mi cerebro hubiera sido golpeado hasta la muerte. Quien haya inventado el álgebra debería ser arrojado a un pozo lleno de bichos raros y dejarlo allí para siempre. Fenrir se frotó las sienes mientras caminaba por los pasillos iluminados por el sol de Beacon, tirando de su cuello para expulsar el exceso de calor de su cuerpo. Era el comienzo de mayo, y su llegada trajo consigo un aumento constante de la temperatura que le provocó al Beowulf una incomodidad considerable. Sabía que era culpa suya, pero seguía insistiendo en llevar la misma chaqueta de cuero hecha jirones y rota que había encontrado hacía casi un mes, a pesar del calor creciente. Pero a estas alturas, por estúpido que sonara, Fenrir realmente no podía imaginarse separarse de esa cosa grisácea, todavía le recordaba a su antiguo cuerpo. Hablando de su antiguo cuerpo, resulta que ya había pasado un mes desde que el Alpa Beowulf se había transformado en Fenrir Lupus, un mes desde que el mundo como lo conocía, había sido arrancado de debajo de sus pies y reemplazado por uno nuevo, más molesto. No es que todo haya sido malo, se dijo Fenrir a sí mismo, tratando de ser optimista por una vez. Al menos sé cómo volver a mi antiguo cuerpo, si necesito usarlo. Además, algunos de estos humanos no están tan descerebrados como pensé que estarían. Fenrir era demasiado terco para admitirlo, pero un cierto grupo de 8 había crecido en él y había hecho que su vida en esta nueva forma fuera al menos algo llevadera. Sin embargo, también hubo quienes parecieron hacer todo lo posible para hacerle la vida lo más dolorosa posible. Hacer clic. Vamos. A la vuelta de la esquina, los oídos de Fenrir captaron el sonido de un arma desplegándose seguido de un gruñido de sorpresa y exasperación. Espera, reconozco esa voz. ¿Jaune? Fenrir, curioso, se dirigió hacia el origen de la conmoción. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, otra persona lo detuvo. Una persona que resultó ser una de esas personas que parecían divertirse aterrorizando a los malhumorados Grimm. Cardin Fenrir gruñó el nombre en su cabeza. El líder del equipo CRDL era unos centímetros más bajo que el propio Fenrir, pero no parecía estar intimidado en lo más mínimo por el fauno lobo. Desde que se reveló la identidad de Fenrir, Cardin y su pandilla de brutos habían sido implacables en agravar al Grimm, tratando intencionalmente de irritarlo para que se volviera violento con ellos. Una vez, Fenrir casi dejó que su agresión tomara el control y trató de aplastar la estúpida cara del idiota engreído contra el suelo, pero afortunadamente Ruby había estado cerca y muy rápidamente, empujó a Fenrir lejos de la situación y le entregó una pelota antiestrés para que descargara su ira. La pelota antiestrés no duró ni un minuto. ¿Qué estás mirando, Mut? Cardin miró al Grimm con esa sonrisa arrogante que siempre parecía usar y que solo hizo que a Fenrir le picaran los dientes. Muévete, gruñó Fenrir venenosamente, estás en mi camino y si no quiero, ¿qué me vas a hacer? Cardin dio un paso hacia Fenrir y se burló de él. Oh, no quieres saber lo que me gustaría hacerte, imbécil con derecho. Fenrir intentó esquivar a Cardin, pero el macho más bajo se interpuso en el camino del alfa nuevamente y tenía una mirada en su rostro que gritaba golpéame. Ahora Fenrir estaba intentando con todas sus fuerzas no volverse loco, sus gruñidos ya subían desde el fondo de su garganta y sus nudillos crujían por el exceso de presión. Oh, estás gruñendo un poco más. Tengo mucho miedo, la voz de Cardin estaba cargada de sarcasmo mientras levantaba las manos en señal de rendición. Aburrido de esta conversación, Cardin se encogió de hombros y empujó al Grimm para pasar. Solo ladras y no muerdes. Un movimiento en falso yospin hará que te echen de la escuela. Y luego, Grimm, serás presa fácil. Y dicho esto, Cardin se alejó tranquilamente con las manos detrás de la cabeza. Mientras tanto, Fenrir se quedó inmóvil, con los brazos temblando por una furia apenas contenida. En su mente, el fuego de la rabia ardía al rojo vivo mientras sus pensamientos se volvían cada vez más retorcidos. Puro ladrido y nada de mordida. ¿De verdad me acaba de decir eso a mí? Le mostraré cuánta mordidura tengo cuando le arranque la cabeza de sus hombros, ese pequeño desperdicio de carne. Fenrir habría querido darse la vuelta y hacerle exactamente eso a la morena, si no fuera por los continuos gruñidos y gemidos que venían de la esquina.
Bah, déjalo, no vale la pena mi tiempo. Fenrir negó con la cabeza, resopló molesto y continuó su camino. Finalmente, al doblar la esquina, Fenrir encontró a Jaune, atrapado al otro lado de una puerta, mientras su escudo estaba apoyado frente a él, encajado en el marco de madera de la puerta. ¿Jaune?, preguntó Fenrir levantando una ceja. Jaune saltó como si lo hubieran electrocutado y soltó un agudo ep. Al mirar por encima de su escudo, vio que era el Grim de cabello oscuro convertido en fauno quien se dirigía a él. Jaune intentó calmar su corazón acelerado y se apoyó sobre su escudo, haciendo todo lo posible por parecer casual. Oh, hola Fenrir, ¿qué pasa? El escudo no se movió, incluso con el peso del chico rubio encima de él. Estás atrapado, dijo Fenrir rotundamente. ¿Qué? PSHH no lo estoy, ¿qué? No, esto es solo que, sí, estoy estancado. Jaune se tambaleó antes de finalmente darse por vencido y simplemente aceptar la derrota. Fenrir sacudió la cabeza y suspiró. No tenía nada personal contra el chico, pero el chico rubio no estaba impresionando al Grim de ninguna manera. Déjame ayudarte, dijo Fenrir mientras avanzaba y agarraba firmemente el simple escudo. Oh, está bien, claro, respondió Jaune. ¿Quieres hacer esto juntos? Ya sabes, arrastrarlo suavemente, grieta. O podrías hacer eso, sí, eso funciona. Fenrir arrancó el escudo de su agarre con un tirón poderoso, la fuerza fue tan grande que hizo surcos en el marco de la puerta y las astillas de madera se esparcieron por el suelo. Bueno, supongo que eso ahorra algo de tiempo. Gracias. Jaune sonaba inseguro porque todavía no se sentía del todo cómodo cerca del gigante Faunus. Aún estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda, como lo había hecho el resto de su equipo, pero cada vez que Jaune estaba cerca del tipo, emitía un aire intimidante que lo ponía nervioso. Tal vez sea porque siempre tiene esa cara de pocos amigos, como si alguien hubiera insultado a su madre o algo así. Mientras Jaune estaba sumido en sus pensamientos, Fenrir seguía sosteniendo el escudo del rubio y parecía examinarlo con una leve curiosidad. El escudo tenía un diseño simple, un contraste dramático con todas las otras armas que Fenrir había visto hasta ahora, de color blanco puro con un borde dorado en la parte superior y dos medialunas doradas, una sobre la otra, en el centro. Si entrecerraba los ojos, podía distinguir las líneas tenues que subían y bajaban y el escudo que mostraba dónde se doblaba sobre sí mismo y formaba la vaina de Jaune. Ahora Jaune miraba al Grim confundido, mientras Fenrir llevaba la parte superior del escudo hasta debajo de su nariz y comenzaba a oler el objeto de metal. Fenrir, preguntó Jaune. Este escudo es viejo, comentó Fenrir. Más viejo que tú, y ha visto muchas batallas. Al devolverle el escudo, la expresión de Jaune de repente se volvió mucho más triste mientras miraba la vieja pieza de metal. Originalmente era de mi tatarabuelo, junto con la espada. La utilizó durante la guerra. ¿La Gran Guerra? Sí, ese. Entonces, ¿es de segunda mano? Me gusta pensar en ello más como una reliquia familiar. Fenrir miró el escudo mientras Jaune presionaba un pequeño botón cerca de la parte superior y rápidamente se plegó a su forma más compacta. ¿Era un cazador?, preguntó Fenrir. En aquella época no los llamaban cazadores. No, era un soldado, uno de los mejores, me han dicho. Creo que una vez luchó al lado del rey. Ante eso los ojos de Fenrir se abrieron. ¿El rey de Vale? Ese es. Fenrir se cruzó de brazos y miró a Jaune por un momento. El niño simplemente se movió inquieto en su lugar mientras veía al Grim escanearlo con sus ojos. Parece que tienes un linaje noble de guerreros en tu familia. Eso explicaría por qué está aquí, a pesar de no ser tan bueno en combate, se dijo Fenrir. Si el nombre Ark era tan notable como, por ejemplo, el nombre Schne, entonces cualquier academia en todo Renant sería tonta si no le diera al rubio larguirucho la oportunidad de demostrar su valía. Bueno, yo no diría eso, nuestro nombre no es tan conocido como antes. Pero sí, la mayoría de las personas de mi familia eran bastante atractivas en su época, respondió Jaune con una sonrisa temblorosa. Y luego esa sonrisa se desvaneció cuando Jaune pensó más en todas las cosas maravillosas que su familia había hecho a lo largo de los siglos. Y luego pensó en sí mismo.
Pareces preocupado por algo, dijo Fenrir mientras una vez más, su sexto sentido para la negatividad comenzaba a hormiguear en la parte posterior de su cráneo. ¿Qué? No, estoy bien. Jaune intentó quitarse a Fenrir de encima, pero el Grimm siguió mirando al adolescente más pequeño con esa mirada ligeramente juzgadora suya, y Jaune sintió que sus defensas se rompían al contacto. Bueno, es un poco abrumador, ¿sabes? Todos fueron personas maravillosas en su época y, bueno, no soy exactamente el mejor de la clase en este momento, ¿no? Fenrir asintió con la cabeza en señal de acuerdo. A veces, Jaune miró a Cross y a Morse con expresión triste, me preocupa si puedo no hacer esto, es mucho para estar a la altura, ¿sabes? Fenrir parecía contemplativo, con los ojos fijos en el suelo. Está preocupado por estar a la altura de un legado. Por extraño que parezca, me identifico con eso. Pensando que decir lo que pensaba aquí aliviaría al menos algunas de las preocupaciones del niño, Fenrir volvió a mirar a Jaune y habló claramente. Sí, lo sé. Mis padres eran... Fenrir estaba a punto de decir algo como asesinos implacables y salvajes, pero luego recordó la compañía que tenía frente a él y lo pensó mejor. Bueno, en lo que hacían, Jaune hizo una mueca ante esa declaración. Como su hijo, su progenie, se esperaba que yo fuera igual de poderoso, si no incluso mejor que ellos. Me preocupaba cuando era más joven, pero luego decidí no pensar en ello en absoluto. Al final del día, todo en lo que tenía que concentrarme era en ser el mejor yo que pudiera ser, todo lo demás encajó junto con eso. No te concentres demasiado en el pasado, Jaune, concéntrate en cambio en el aquí y ahora. Ese es el estilo Grimm. Eso viene de ti. Una voz amarga en el fondo de la cabeza de Fenrir espetó: no has hecho nada más que concentrarte en tu pasado y desear volver a él. Fenrir ignoró deliberadamente las voces que resonaban en su cráneo y se giró para mirar y evaluar la reacción de Jaune. Jaune estaba extrañamente sorprendido por las declaraciones de Fenrir. No esperaba que un Grimm tuviera preocupaciones tan mundanas como simplemente estar a la altura de un título familiar, pero aparentemente eso era algo con lo que había tenido que lidiar en el pasado. ¿Crees que estarían orgullosos de ti?, preguntó Jaune vacilante. Para su sorpresa, Fenrir soltó una risita ante esa pregunta. Pero fue una risita amarga y derrotada que resonó hueca en todo el pasillo vacío. Si me hubieran preguntado eso hace 2 o 3 meses, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora, lo dudo mucho, teniendo en cuenta dónde estoy y cómo me veo. Fenrir, por un breve instante, de repente pareció muy triste a los ojos de Jaune. Pero entonces el fauno lobo sacudió la cabeza bruscamente y miró hacia Jaune con una mirada más neutral. Pero no creo que alguna vez tengas que preocuparte porque algo como lo que me pasó a mí te pase a ti. Ante esto, el humor de Jaune mejoró un poco. Sí, no creo haber oído hablar nunca de un ser humano convertido en un Grimm, no lo gafe. Nunca antes un Grimm se había convertido en humano, y ahora mira dónde estamos. Los dos adolescentes comenzaron a reír después de este intercambio. Fenrir es mucho más cálido y honesto que antes. Bueno, suspiró Jaune, será mejor que me vaya, los demás empezarán a preguntarse dónde estoy. En realidad, se suponía que debía estar en algún lugar antes de que ocurriera Cardin. El ceño fruncido habitual de Fenrir regresó cuando recordó al idiota de cabello castaño y rápidamente concluyó que obviamente era él quien había dejado el escudo de Jaune atascado en la puerta. Parecía que a ese tipo le gustaba aterrorizar a todos, no solo a él. ¡Qué humano!, pensó Fenrir con sequedad. Aterrorizar a todo el mundo y convertirse en una molestia para todos. Suena bastante bien. Fenrir decidió abandonar esa línea de pensamiento y asintió hacia el hombre más pequeño. Bien, bueno, entonces te veo mañana. Adiós, Fenrir. Jaune se despidió y se alejó. Sí, nos vemos, respondió Fenrir y asimismo continuó su camino. El Grimm y el humano continuaron sus caminos separados, sintiendo de repente mucho más respeto el uno por el otro que antes. Viniste aquí porque deseas estar a la altura del nombre de quienes vinieron antes que tú, reflexionó Fenrir para sí mismo. Tal vez hay más en ti de lo que esperaba originalmente, Jaune Ark. Fenrir era un Beowulf alfa, un Grimm de tipo terrestre. No se suponía que estuviera en el aire de esa manera.
Sin embargo, allí estaba él, volando a través del ring de entrenamiento, después de haber sido lanzado al aire por el enorme martillo de su oponente. Finalmente, volviendo a la tierra, de la manera más brusca posible, Fenrir rodó por el suelo antes de detenerse y ponerse de pie temblorosamente. Esta era probablemente la tercera vez en esta pelea que Fenrir había sido desalojado a la fuerza del suelo, y había dolido cada vez. Fenrir miró hacia la pantalla y vio que su nivel de aura estaba ahora a menos de la mitad, mientras que el de su oponente apenas había sido tocado. Gruñendo de frustración, Fenrir volvió su mirada hacia la persona con la que se suponía que debía luchar. La persona en cuestión, sonriendo de oreja a oreja y haciendo girar su martillo a su alrededor como si fuera un bastón. Jeje, esto es divertido, vamos Fenrir, vamos de nuevo. Nora Valkyrie soltó una risita e hizo un gesto hacia el Grimm para que volviera a atacarla. Los dientes del Grimm rechinaron mientras echaba los hombros hacia atrás y concentraba toda su atención en la pelirroja que empuñaba el martillo frente a él. Su plan inicial al comienzo del partido de entrenamiento había sido atacar a Nora, rápido y con fuerza como siempre. Desde su última batalla, Fenrir sabía que el martillo de Nora también podía convertirse en un lanzacohetes que podía causar mucho daño a distancia y hacer fuegos rosados si su memoria no fallaba. Desafortunadamente, en el momento en que Fenrir se acercó, Nora simplemente cambió a Magnhilda su forma de martillo y convirtió a Fenrir en una pelota de béisbol humana. Entonces, es peligrosa en combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Urgh. Estos humanos son realmente exasperantes. La verdad es que Fenrir se estaba cansando de esta rutina de la que se había convertido sin saberlo. Cada vez que subía al ring de entrenamiento, sin importar lo que hiciera, siempre parecía que estaba destinado a perder. Esto dañaba su orgullo cada vez, hasta el punto que ahora, mientras miraba fijamente al oponente frente a él, sintió una punzada de vacilación recorrerlo. Un sentimiento de incertidumbre. Al pensar en cualquiera de sus batallas recientes, Fenrir recordó la pelea entre él y el Alfa Mayor. Recordó vagamente cómo, al comienzo de la pelea, Weiss había estado en el suelo, con su espada arrojada lejos de ella. Necesito sacarle ese molesto martillo de las manos. Veremos si sigue sonriendo entonces, resolvió Fenrir con un tono ligeramente malicioso. Sacudiéndose de encima cualquier duda que aún pudiera quedar en su mente, Fenrir tensó todo su cuerpo y luego cargó hacia adelante con un repentino estallido de velocidad. Los ojos de Nora se iluminaron cuando el fauno lobo se lanzó contra ella. En un movimiento fluido, colocó a Magnhild detrás de su hombro y se preparó para atacar a su oponente. En la mente de Fenrir, el tiempo se ralentizaba a medida que se acercaba cada vez más a la pequeña pelirroja. Vio como Nora lanzaba un golpe amplio con su martillo, con el objetivo de alcanzarle el costado de la cabeza. Espéralo, ahora. Justo en el último momento, Fenrir se agachó ante el golpe de Nora e inmediatamente concentró toda su fuerza en sus piernas para lanzarse al aire y apuntar un puñetazo de Superman directamente a la cabeza de Nora. Reaccionando rápidamente, Nora levantó rápidamente el brazo de su martillo para bloquear el golpe que se aproximaba. Eso es exactamente lo que Fenrir quería que hiciera mientras cambiaba su puño a una mano abierta. El Grimm agarró el martillo de Nora con ambas manos, su agarre fuerte y firme, luego se lanzó hacia atrás hasta que estuvo en el suelo y pateó a Nora con ambos pies en el estómago. Sin aliento, la niña perdió el control de su arma y cayó al suelo mientras Fenrir usaba su impulso para ponerse de pie nuevamente. El alfa jadeó levemente mientras observaba a su oponente ponerse de pie. Y luego sus ojos se dirigieron hacia abajo para maravillarse por el hecho de que lo había logrado, había arrebatado a Magnhild directamente de las manos de Nora. Fenrir giró sobre sus talones y dejó escapar un rugido de esfuerzo mientras lanzaba la enorme pieza de metal al otro lado del ring de combate. La fuerza de su lanzamiento había sido tan grande que había logrado incrustar el martillo de Nora en la pared de hormigón. «¡Oye!», gritó Nora. «No me des tanta fuerza con el martillo, por favor. ¿Te parecería que empezara a tirar tus cosas por todos lados?». El rostro de Fenrir fue pura confusión por un segundo, antes de sacudir la cabeza y volver al foco de la batalla. «Veamos qué tan buena eres ahora, Nora». Fenrir saltó hacia adelante y lanzó otro golpe a su oponente más pequeño, quien lo esquivó con facilidad.
A partir de allí, Fenrir intentó golpear a Nora y la pequeña pelirroja esquivó sus golpes. Con cada falla, la ira de Fenrir solo aumentó. Y su ira lo cegó ante el hecho de que Nora los había estado guiando muy lentamente a ambos hacia su arma. Después de otro amplio golpe, Nora esquivó, retrocedió y lanzó una mirada de advertencia al ahora encorvado Alpa, distrayéndolo hábilmente del hecho de que ahora estaba a solo unos metros de McNeil. «Au, no puedes estar cansado ya. Vamos, perezoso, enséñame algo de Usle». No sé, ¿en cuántas peleas has estado?, jadeó Fenrir, con los ojos ardiendo mientras miraba fijamente a la chica, pero normalmente no hay tanta conversación. Fenrir atacó de nuevo y lanzó otro golpe cruzado que solo impactó en el aire mientras Nora esquivaba el ataque. Pero Nora no logró atrapar el otro puño de Fenrir que se dirigía hacia ella y la golpeó directamente en el estómago. «Fuera». La sonrisa de Fenrir se volvió maliciosa cuando finalmente alcanzó el objetivo. Aprovechando su oportunidad, Fenrir levantó su otro puño por encima de su cabeza y luego lo estrelló contra la base del cráneo de Nora. Nora impactó con fuerza contra el suelo, formándose grandes grietas en la zona de impacto. ¿Sí? Por fin voy a hacer algo de daño en una de estas peleas. Con una agresión implacable corriendo por sus venas como reguero de pólvora, Fenrir agarró a Nora por los talones y, al igual que con su arma, arrojó a la pequeña niña contra la pared del fondo. Y entonces sintió que sus ojos casi se le salían de la cara cuando se dio cuenta de que acababa de colocar a Nora justo al lado de su martillo. Nora se puso de pie nuevamente, frotándose la nariz con incomodidad, antes de concentrarse nuevamente en el Grim, y sonreír ampliamente. Linda etiqueta maldición. Gritó Fenrir dentro de su cabeza mientras corría hacia la chica. No puedo dejar que recupere su martillo, perderé. Fenrir lanzó un desesperado golpe desde arriba, pero, como antes, Nora esquivó el torpe golpe y, esta vez, devolvió su propio puño. Vuelve a etiqueta. Aporrear. De repente, Fenrir tuvo la sensación de que ahora sabía lo que se siente ser atropellado por un tren. Fenrir sintió el sabor del cemento y la sangre mezclados en su boca mientras escupía piedras. Furioso, Fenrir se obligó a ponerse de pie, pero era demasiado tarde. Nora había arrancado su martillo de la pared. Lo último que vio Fenrir antes de ser enviado a volar en espiral por el aire fue el extremo circular de McNeil mientras se precipitaba hacia su rostro, mientras él se arrodillaba en el suelo. Y el partido es para la señorita Nora Valkyrie. La voz calculadora de Glinda Godwich cortó el aire mientras Fenrir yacía tendido en el suelo, tratando de despejar las manchas de su visión e ignorar desesperadamente el amargo dolor de la derrota que resonaba fuerte en su mente. Incluso cuando le quité su arma, todavía no pude asegurar una victoria. ¿Qué estoy haciendo mal? Fenrir miró hacia el tablero y vio que su nivel de aura había caído a la zona roja. Las reglas se habían modificado ligeramente para Fenrir, ya que en el momento en que su aura estaba en rojo, la partida se declaraba terminada de inmediato. Para evitar cualquier accidente, como había dicho Ospin, mientras que el de Nora todavía se mantenía por encima de la zona amarilla. Había causado daño, pero no lo suficiente como para considerarlo un progreso. Para sorpresa de los Grimm, la profesora Godwich se giró para dirigirse a él primero, con su mirada escalofriante dirigida al tendido Beowulf. Tenía una estrategia válida, señor Lupus, dijo Glinda con claridad. Pero muchos cazadores y cazadoras han aprendido a adaptar su estilo de lucha en caso de que alguna vez se vean privados de su arma. La señorita Valkyrie no se queda atrás, incluso sin McNeil, recuérdelo. Fenrir se puso de pie con cautela y trató de no parecer que estaba desbordado de ira. Una vez entendido su punto, Glinda se volvió hacia Nora y le habló. Señorita Valkyrie, excelente recuperación de su arma y manteniendo a raya los ataques del señor Lupus. Pero, tengo que estar de acuerdo con el señor Lupus, en que hablar en medio de la batalla es desaconsejable, especialmente cuando sus oponentes, en su mayoría, serán Grimm que no pueden hablar. Nora hizo un saludo simulado y continuó sonriendo ampliamente. ¿Lo tienes? Enséñame. Glinda no reaccionó a la respuesta de Nora y despidió a los dos combatientes a sus asientos, antes de mirar hacia abajo y hojear su pergamino. Tenemos tiempo para un partido más antes de que termine la clase.
Para nuestro último partido, jugaremos Jaunear contra Cardin Winchester. Fenrir se desplomó en su asiento, sus oídos apenas captaron el gemido silencioso que provenía de detrás de él y que sabía que era Jaune. Habría intentado alentar o al menos consolar al rubio, pero su mente estaba en otro lugar en ese momento, todavía regodeándose en su última derrota, a manos de una mujer humana que medía un poco más de la mitad de su altura. Necesito mejorar, necesito hacerlo. De lo contrario, mejor dejaré de lado mi título de alfa y me convertiré en un Beowulf común y corriente. Eso, Dios mío, eso suena horrible. Oye, Fenrir. Ruby le dio una palmadita en el hombro a Fenrir para llamar su atención, sus ojos plateados brillaban con preocupación. ¿Estás bien? Fenrir miró la mano que tenía en el hombro y luego a la chica a la que estaba unido el brazo. Pensó en hacerle saber a Ruby sobre sus preocupaciones por no haber ganado ni un solo partido contra estos cazadores en entrenamiento, pero luego descartó ese pensamiento y simplemente ignoró a Ruby con un gesto de la mano. Estaré bien, dijo en voz baja. Mejoraré. ¿Sabes?, dijo Pirra al otro lado de Fenrir. Quitarle el martillo a Nora fue una buena idea que ciertamente me sorprendió. Probablemente una mejor idea hubiera sido quedarse con su martillo e intentar usarlo tú misma. Ciertamente parece que tienes la fuerza en la parte superior del cuerpo para ello. La ira de Fenrir se enfrió un poco ante esas palabras, pero sin su ira, se volvió más malhumorado. Había pensado en intentar usar el arma de Nora, pero el problema con eso era que no tenía la menor idea de cómo usarla. Los Grimm nunca usaban armas, sus propios cuerpos eran sus armas. Gracias, Pira, respondió Fenrir automáticamente, luego se giró para mirar al frente, con el rostro desfigurado por la resignación. Niéguenlo cuanto quieran, ya no puedo ignorar los hechos. Tal como soy, nunca podré vencer a nadie aquí. Fenrir salió de sus pensamientos poco después, cuando Jaune y Cardin entraron al ring. Jaune con su espada y escudo, Cardin con su maza. Los sentidos de Fenrir captaron fácilmente el creciente miedo de Jaune mientras miraba fijamente a su oponente, quien, por el contrario, era la imagen de la arrogancia. Comiencen. Gritó Glinda y el partido comenzó. El combate no duró mucho, de hecho Fenrir se estaría mintiendo a sí mismo si llamara a lo que acababa de presenciar una pelea, más bien una paliza brutal por parte de Cardin mientras Jaune intentaba desesperadamente asestar al menos un golpe. Honestamente, Fenrir simplemente se sentía peor por Jaune que por sí mismo, al menos el alfa podía ofrecer algo parecido a una pelea. Por otra parte, su oponente no estaba jugando limpio exactamente, como se evidenció cuando Cardin le dio un rodillazo en la entrepierna. Golpe bajo. Incluso los Grimm intentan evitar atacar esa zona. Ese último golpe del líder del equipo CRDL parecía haber sido el factor decisivo, ya que ahora Jaune yacía en el suelo, acurrucado de dolor mientras Cardin se cernía sobre él, con la masa levantada sobre su cabeza amenazadoramente. Fenrir sabía que esto era un entrenamiento, sabía que Glinda detendría el combate antes de que las cosas se pusieran demasiado serias. Pero en ese pequeño momento entre que Cardin comenzó a bajar su arma sobre la cabeza de Jaune y el zumbido de la alarma que indicaba el final del combate, Fenrir inconscientemente comenzó a levantarse de su asiento y a colocar una mano tensa sobre su escritorio, como si se estuviera preparando para saltar sobre él. Fue esa pequeña atracción en el fondo de su mente, la que lo impulsó a salir corriendo a la calle para evitar que atropellaran a ese niño. La misma atracción que le dijo que debía impedir que esos tipos aterrorizaran a la camarera del café. Y el mismo tirón que lo hizo lanzarse hacia adelante y empujar su brazo frente a las mandíbulas del alfa mayor para evitar que matara a Weiss. No sabía si ser indiferente ante esa extraña compulsión o odiarla por completo. Cardin, ya basta. Pero entonces Godwich detuvo la pelea y el Beowulf dejó escapar un suspiro silencioso antes de volver a tomar asiento, esperando que nadie hubiera visto su pequeño y extraño momento. Ruby, por supuesto, lo había hecho, pero guardó silencio, pensando que la adolescente gruñona probablemente no querría hablar de ello. Estudiantes, como pueden ver, Glinda se colocó entre los dos líderes de equipo y se dirigió a la clase en su conjunto, el aura del señor Ark ahora está en rojo.
En un duelo estilo torneo, esto indicaría que Jaune ya no está en condiciones para la batalla y que el oficial puede dar por finalizado el encuentro. Ok, gracias por el recordatorio Godwitch. Fenrir sacudió la cabeza confundido, antes de mirar la pantalla holográfica que mostraba los niveles de aura de los dos chicos. Ni una sola bolladura en Cardin. Oh Jaune. Señor Ark, ya han pasado semanas, le advirtió Glinda a la rubia con su tono áspero. Por favor, trate de consultar su pergamino durante el combate. Medir su aura le ayudará a decidir cuándo es apropiado atacar o cuándo es mejor pasar a una estrategia más defensiva. Mientras Glinda hablaba, Fenrir observó a Jaune sacar su pergamino y recorrer la pantalla con la mirada. Entrecerrando los ojos, Fenrir pudo distinguir vagamente el nivel de aura de Jaune que se mostraba en el dispositivo más pequeño. ¿Nuestros pergaminos pueden hacer eso?, preguntó Fenrir en voz alta. Oh sí, por supuesto que pueden, respondió Ruby emocionada. Aquí te lo mostraré. Antes de que Fenrir pudiera protestar, Ruby le arrebató el pergamino que llevaba atado a la cadera y empezó a juguetear con él. Poco después, Ruby le devolvió el pergamino a Fenrir en la cara. Fenrir se inclinó hacia atrás y agarró el dispositivo. De hecho, vio su propio nivel de aura parpadeando en su pergamino, junto con una imagen de su propio rostro ceñudo. Bueno, supongo que eso será útil cuando esté en medio de una pelea real. No querríamos que un Beowulf te devorara, ¿verdad? Glinda intentó hacer humor de la situación, aunque se vio socavado cuando miró de reojo por un momento al demonio lobo que estaba sentado a no pocos metros de ella. Vi eso, Godwitch, no puedes ocultarme tu desdén, pensó Fenrir con amargura. Habla por ti mismo. La cola de Fenrir se agitó en el aire mientras se erizaba de ira al captar esas últimas palabras de la boca de Cardin. Realmente me está poniendo de los nervios. Afortunadamente, Cardin regresó a su asiento y el Grimm no tuvo que mirar su irritante y presumido rostro mientras su atención volvía a Godwitch. Recuerden todos. La cazadora mayor habló en voz alta, dirigiéndose a toda la clase. El festival de Vital está a solo unos meses de distancia. No pasará mucho tiempo antes de que los estudiantes de los otros reinos comiencen a llegar a Vale, así que sigan practicando. Fenrir miró a su alrededor mientras toda la clase estallaba en un ataque de murmullos y susurros emocionados. Ruby estaba prácticamente rebotando en su asiento de tan llena de energía. ¿Qué es ese ruido que está haciendo?, se preguntó Fenrir divertido mientras continuaba mirando a Ruby rebotar y menearse, con una ceja levantada y un tirón hacia arriba en sus labios. Ciertamente encontró divertida su reacción por lo exagerada que fue. Aquellos que elijan competir en el torneo de combate representarán a todo Vale, finalizó Glinda justo antes de que sonara la campana, señalando el final de la clase. Torneo, festival, son muchas palabras nuevas que nunca había escuchado antes. Vital, ¿podría estar relacionado con la isla Vital por casualidad? Fenrir salió de sus pensamientos cuando sintió un pequeño cosquilleo de energía negativa a su izquierda. Al girarse para mirar a la fuente, Fenrir se sorprendió al descubrir que Pirra era la fuente de la negatividad. No creo haber sentido ninguna emoción negativa por parte de ella ni siquiera desde que llegué aquí. Frunciendo el ceño con preocupación, Fenrir empujó a la muchacha espartana en el hombro con un dedo con garra. ¿Qué pasa?, preguntó Fenrir con su habitual tono brusco. Pirra saltó un poco de dolor cuando, una vez más, Fenrir había sido demasiado brusco y la había apuñalado en el omóplato. Cuando finalmente captó la pregunta del Grimm, se mostró incómoda y siguió mirando hacia adelante. Oh, no es nada, Fenrir. No tienes que preocuparte por mí. Fenrir no se creyó la mentira ni por un segundo. Siguiendo la mirada de la chica, Fenrir vio que Pirra estaba mirando a Jaune mientras bajaba la cabeza en una combinación de vergüenza y pudor. «Estás preocupada por él», dedujo Fenrir en voz alta. Tenía algo de sentido para la alfa, Pirra y Jaune eran compañeros y socios de equipo, sería natural que ella se preocupara por su capacidad de combate, o la falta de ella. Aún así, como alfa, a Fenrir le habían enseñado que un buen líder era aquel que podía demostrar que lo era por una razón, que era un pilar de fuerza y la imagen de la confianza.
Si los seguidores pasaban demasiado tiempo preocupándose por la persona a la que se suponía que debían seguir, sus propias habilidades sufrirían las consecuencias. Y en la batalla, eso puede ser una sentencia de muerte. Intentando distraer a Pirra de sus preocupaciones, Fenrir sacudió ligeramente los hombros de la chica e intentó otra de sus supuestas sonrisas. El efecto fue más aterrador que reconfortante. Él estará bien. Aunque Pirra se sintió un poco conmocionada por la expresión forzada de Fenrir, comprendió que él estaba tratando de ayudar y asintió con la cabeza en señal de confirmación. Aún así, sus preocupaciones seguían presentes, incluso con las garantías de los Grimm de que las habilidades de su líder mejorarían. Ni siquiera el propio Fenrir estaba 100% seguro de sus propias palabras. No sabía si los humanos aprendían tan rápido como los Grimm o si Shaune sería capaz de mejorar en absoluto. Pero entonces recordó la conversación que él y la rubia habían compartido en el pasillo unos días atrás. Tiene un legado que cumplir. Eso puede ser un gran motivador, y ni siquiera estaría aquí si no quisiera al menos intentar cumplir con esas expectativas. Es mejor dejarlo tranquilo por ahora. Terminado de intentar animarlo, Fenrir empacó sus cosas y se unió a la multitud de estudiantes que salían del aula. Lo más importante, reflexionó Fenrir para sí mismo, necesito descubrir qué es exactamente este festival vital que tiene a todos tan entusiasmados. Abriéndose paso entre la multitud, Fenrir finalmente se reagrupó con el equipo Rubí y, con los pensamientos todavía en el anuncio más reciente de Glinda, decidió pedirle a uno de los humanos más inteligentes que conocía que le diera algo de información sobre el tema. Blanco. La heredera miró por encima del hombro y vio al adolescente de cabello oscuro acercándose para seguir su ritmo. Sí, Fenrir, ¿qué pasa? Godwitch, ella estaba hablando de un festival de Vital. No sé qué es eso, ¿podrías explicármelo, por favor? ¿Qué? De la nada, Ruby apareció de repente frente al alfa y se aferró a su chaqueta. Fenrir cerró los ojos rápidamente para evitar ver esos pétalos de rosa de un rojo brillante que, incluso ahora, lo atormentaban en sus pesadillas. ¿Cómo es posible que no supieras sobre el festival vital? Preguntó Ruby incrédula, con una mirada frenética en sus ojos plateados. Es el evento más grande de todo Remnant, todos lo saben. Ruby Black habló, intentando una vez más ser la voz de la razón. Recuerda exactamente con quién estás hablando. Ruby pareció confundida por un segundo, antes de que la comprensión se reflejara en su rostro y luego sonrió tímidamente al estupefacto Grimm. Ah, claro que sí. Por supuesto, lo siento Fenrir. Soltando la chaqueta de Fenrir, Ruby se alejó del Beowulf y miró al suelo avergonzada. Fenrir simplemente se alisó el frente de su camisa arrugada y miró hacia Weiss. Weiss tenía la cabeza entre las manos mientras suspiraba exasperada por las payasadas de sus líderes y luego recuperó la compostura para responder la pregunta anterior de Fenrir. El Festival Vital es un evento que se celebra en los 4 reinos de Remnant y se lleva a cabo cada 2 años. Fue creado justo después del final de la Gran Guerra. Fenrir escuchó a Weiss con gran interés mientras el grupo seguía caminando hacia la cafetería. «Oh», exclamó Fenrir. «Su nombre se debe a la Isla Vital». Correcto. Weiss asintió con aprobación. Los líderes de los 4 reinos pensaron que era apropiado, ya que ese era el lugar donde terminó oficialmente la Gran Guerra, que nombraran el festival que celebra la igualdad y la paz en honor a ese lugar. La individualidad y la autoexpresión fueron algunas de las razones principales por las que se libró la Gran Guerra. En primer lugar, intervino Blake. El festival se creó para reunir a todos los reinos en un solo lugar y celebrar lo que nos hace iguales y lo que nos hace únicos. Fenrir casi no podía creer lo que estaba oyendo. Jamás en 1.000.000 de años hubiera pensado que la humanidad, de todas las razas de Remnant, crearía algo así. Un evento que celebra tanto la unidad como la individualidad de toda la raza humana. Parece algo que mi especie apoyaría plenamente. Pensó que esto se debía a que se alineaba perfectamente con las creencias de los Grimm. Individualmente, todos los Grimm se esforzaban por ser los mejores guerreros que podían ser, pero como grupo trabajaban todos por un objetivo común. Un solo impulso singular que los empuja a todos hacia adelante. El festival incluye todo un abanico de eventos, continuó Weiss.
Desde bailes culturales hasta un desfile y finalmente, un torneo entre diferentes equipos de las 4 academias Huntsman para ver quién es el mejor de los mejores. Gritó Jan, levantando los puños en el aire y haciendo que Wei soltara un grito ahogado de indignación. ¿Ustedes, se pelean entre sí?, preguntó Fenrir. En un sentido básico, sí, resopló Weiss, aunque no es letal y hay muchas reglas y regulaciones para evitar que se vuelva demasiado violento. Weiss hace que suene aburrido, pero créeme, Fenrir, es una de las cosas más geniales que verás jamás. Quiero decir, lo veo cada vez que aparece, todavía recuerdo el primero que vi cuando tenía 5 años. Pensé que era genial, todos los diferentes equipos, armas y apariencias volando por todos lados, era tan asombroso y emocionante y simplemente estoy tan lista para eso, ¿sabes? La mente de Fenrir no logró seguir el ritmo de las palabras de Ruby, que hablaba a un ritmo vertiginoso. Lo que sí pudo entender fue que esto era claramente algo muy importante para la joven y que estaba muy emocionada por ello. Y no podía explicar por qué, pero el solo hecho de oír a Ruby hablar con tanta pasión sobre el torneo empezaba a entusiasmar a Fenrir. Tal vez se debía a la naturaleza competitiva innata de los Grimm, o tal vez era otra consecuencia de tener una copia del aura de Ruby. De cualquier manera, la idea de enfrentarse a una multitud de luchadores muy capaces de todo el mundo, todos intentando demostrar quién era el mejor de todos, era algo que sonaba muy tentador para el apasionado alfa. Ruby, no le hables así como así. Y no me llames aburrida. Le reprendió Weiss a la chica más joven. Eso suena increíble. De repente, el equipo Ruby se quedó atónito ante la honestidad y el entusiasmo puros y sin diluir que emanaban del normalmente cauteloso e indiferente Grimm que estaba a su lado. Ruby, en particular, notó como los ojos normalmente azules oscuros de Fenrir, de repente habían adquirido un tono mucho más claro con un brillo casi invisible. Y entonces el Beowulf se dio cuenta de su propio pequeño arrebato y rápidamente dejó de lado su entusiasmo para reemplazarlo con su indiferencia más típica, sus ojos volviendo a su habitual color azul marino oscuro. Quiero decir, suena como un evento muy grande. Ruby intentó corregir al alfa sobre lo mucho que le parecía que sonaba increíble, pero Jan le tapó la boca con la mano. Sí, es algo realmente importante. Pero todavía faltan unos cuantos meses, así que tenemos que concentrarnos en ello ahora mismo. Vamos, chicos, o todo lo bueno se acabará antes de que lleguemos allí. Apresuradamente, Jan arrastró a Ruby con ella mientras el resto de su equipo luchaba por alcanzarlos y Fenrir simplemente los miró confundido. Jan, ¿qué estás haciendo?, cuestionó Ruby con irritación en su voz. Solo dijo que pensaba que sonaba genial. Lo sé, y es genial, respondió Jan. Pero luego se retractó, lo que significa que no había querido mostrarse tan emocionado. Me gusta burlarme del chico, no me malinterpretes, pero si intentáramos que repita lo que dijo ahora, se pondría de mal humor y probablemente no nos hablaría durante el resto del día. ¿Quieres que eso suceda? ¿Otra vez? Ruby hizo un pequeño puchero, ya que de hecho recordaba una ocasión hace unos días, donde las chicas debieron haber llevado sus burlas un poco demasiado lejos y Fenrir simplemente les dio el tratamiento silencioso por el resto del día. Bien, se quejó Ruby. Eso fue realmente muy maduro de tu parte, ya. Weiss intentó felicitar a la peleadora rubia, pero entonces Jan abrió la boca nuevamente. No te preocupes, Rubes. Más adelante volveremos a hablar de ello y se sentirá tan desconcertado que no sabrá cómo reaccionar. Ya lo puedo ver y será divertidísimo. Oh, por el amor de Dios. Y así, los cuatro volvieron a ser los mismos de siempre, hablando en voz alta entre ellos. Mientras tanto, Fenrir simplemente se quedó atrás, mirando sus manos mientras se perdía en sus pensamientos. El festival de Vital sonaba como un gran espectáculo, y Fenrir se sentía ligeramente esperanzado de poder participar, pero luego siguió mirando sus manos. Sus pequeñas y débiles manos humanas. Incluso si ignoro el hecho de que no tengo un equipo, pensó Fenrir, su estado de ánimo se hundía cada vez más con cada palabra. El hecho es que apenas sé cómo usar este cuerpo, ni siquiera puedo usar mi aura sin que me ataque y no tengo armas. Todo esto y tratar de enfrentarme a los Huntsmen en entrenamiento de todo Renant, es básicamente pedirme el fracaso.
Fenrir sintió que la frustración crecía dentro de él a medida que todos estos hechos se acumulaban sobre él y, de repente, Fenrir no estaba tan emocionado por el festival. No, si tan solo pudiera sentarse al margen y simplemente observar. Parecía que cada día que pasaba solo servía para hacer que Fenrir se sintiera aún más débil de lo que se había sentido antes. Pero, ¿qué puedo hacer?, se preguntó Fenrir, siguiendo a las enérgicas chicas a su ritmo lento habitual. ¿Cómo puedo cambiar algo que parece tan inmutable? Así que allí estábamos, en medio de la noche, era de día. Estábamos rodeados de Ursa y, eran Beowulfes. Docenas de ellos. 2 de ellos. Fenrir solo estaba prestando atención a medias mientras Nora le contaba a toda la mesa una extraña historia que había comenzado a contar de la nada, con Ren reemplazándola después de cada oración. No estaba prestando atención por completo porque su mente se distraía constantemente con la ansiedad y preocupación constantes que emanaban tanto de Ruby como de Pirra, quienes estaban justo a su lado. Parecía que ahora ambos estaban preocupados por el líder rubio y larguirucho del equipo JNPR, que también estaba generando su propio pozo de energía negativa, aunque la suya estaba dirigida hacia adentro. Fue gracioso, cuando él era solo un alfa, la presencia de una emoción negativa lo enojaba instantáneamente, listo para hundir sus dientes en la carne humana. Ahora, después de estar rodeado por ello casi constantemente, simplemente le provocaba dolor de cabeza. Pero no eran rivales, continuó Nora, completamente indiferente a las interrupciones de Ren. Y al final, Ren y yo los derrotamos e hicimos un montón de lien vendiendo alfombras de piel de Ursa. Nora terminó su relato y se cruzó de brazos, sonriendo orgullosa. Ren solo suspiró y negó con la cabeza. Ella ha estado teniendo este sueño recurrente durante casi un mes. Fenrir, ¿estás bien?, preguntó Jan al escuchar el tenedor de Fenrir caer en su bandeja. Fenrir se había puesto pálido como una sábana y sus pupilas se habían encogido hasta convertirse en pequeños pinchazos mientras procesaba lo que Nora acababa de decir. Ursa, piel, alfombras. Pero Ren acaba de decir que eran Beowulfes. Entonces, ¿eran alfombras Beowulf? Lentamente, Fenrir levantó la cabeza para mirar a Nora directamente a los ojos y habló en un tono hueco. Por favor, no me quites la piel. Silencio. Y entonces, tanto Nora como Jan estallaron en risas. Fenrir no veía nada gracioso en las horribles imágenes mentales que estaba teniendo. Lo digo en serio. Gritó. Directamente a su lado, Weiss chasqueó la lengua mientras se limaba las uñas y le lanzó a Fenrir una mirada fulminante. Fenrir, las alfombras de piel de Grimm no existen, te evaporas cuando mueres, ¿recuerdas? Oh, sí, claro. Fenrir ahora se sentía increíblemente estúpido. Además, dijo Nora alegremente, no eres una ursa, no te haría eso. Fenrir todavía tenía dudas, pero luego Ren agregó su propia declaración. Ninguno de los Beowulfes tenía cicatrices en el pecho, así que no eran tú. No tienes por qué preocuparte. Eso hizo que el alfa se sintiera un poco mejor. Oh, sí, exclamó Jan, ¿todavía tienes esa cicatriz en tu forma humana? Fenrir arqueó una ceja poblada ante la pregunta de los Brawlers, antes de tirar del lado derecho del cuello de su sudadera hacia abajo para revelar el comienzo de la larga línea roja que comenzaba en su clavícula y terminaba justo debajo de su corazón. Genial, silbó Jan. Fenrir volvió a colocar su collar en su lugar habitual y luchó por mantener la sonrisa orgullosa fuera de su rostro. Sí, es bastante genial. Jaune, ¿estás bien? Desde el otro lado de la mesa, Pirra habló de repente y expresó sus preocupaciones hacia su líder. El resto de la mesa quedó en silencio cuando Jaune se dio cuenta de que le estaban hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Es solo que pareces un poco, no estar bien, respondió Ruby. Fenrir prácticamente podía saborear la creciente tensión en el aire, incluso Black había dejado de leer su libro para escuchar. Sus dedos con garras tamborileaban sobre la mesa mientras su incomodidad aumentaba. Realmente estamos teniendo esta conversación ahora. Chicos, estoy bien, Jaune se dirigió a la mesa, en serio, miren. Jaune levantó el pulgar temblorosamente y esbozó una sonrisa incómoda, riéndose nerviosamente todo el tiempo.
Es increíble lo poco convincente que suenas. Incluso sin mi sexto sentido, puedo decir que estás mintiendo. El resto de su grupo tampoco parecía creerlo. De repente, Fenrir salió de la conversación cuando sus oídos lupinos captaron el sonido de una risa burlona y familiar que resonaba en unas mesas más allá. Al mirar hacia la cafetería, Fenrir rápidamente vio a Cardin Winchester junto con el resto de su equipo. Y todos estaban amenazadoramente rodeados por Velvet. Como una chispa cerca de un camión cisterna lleno de polvo ardiente, la ira de Fenrir explotó en su interior y se extendió como fuego por todo su cuerpo. Con los pelos de punta en la garganta, Fenrir agarró el tenedor con tanta fuerza que dobló el metal por la mitad. ¿Alguna vez se detiene?, gruñó Fenrir, luchando contra el impulso de levantarse de su asiento y callar esa risa molesta. Después de conocer el nombre de Cardin, Fenrir se encargó de aprender los nombres del resto de su pequeño grupo, para saber de quién mantenerse alejado en todo momento. El más bajo de su equipo, con el mohawk verde y el único de su equipo que no llevaba armadura, optando en cambio por un aspecto más urbano, era Russell Thrush. El de pelo castaño claro, peinado hacia un lado y con armadura igualmente marrón era Dove Bronzewing. Y finalmente, el segundo más alto, con el pelo azul oscuro peinado hacia atrás y una armadura gris acero era Skylark. Lamentablemente, no, murmuró Jan con amargura. Ella había sido una de las personas que más rápido se había enfadado con Cardin y su pandilla, lo que dio lugar a una pelea muy brutal entre ella y el grupo que terminó con todos ellos enfrentándose a una semana de detención. Después de eso, el equipo Rubí aceptó a regañadientes intentar ignorar el acoso del equipo CRDL y seguir adelante con sus vidas. Pero cosas como esta, pensó Jan, realmente no hacen que sea algo fácil de hacer. Jaune, Cardin te ha estado molestando desde la primera semana de clases, continuó Pirra, aparentemente ajena a la creciente conmoción cercana. Jaune, sin embargo, lo había notado a juzgar por la forma en que apretaba el puño y miraba hacia un lado, por lo que nadie podía ver su rostro. Bueno, al menos no soy el único que está molesto por su estupidez, pensó Fenrir secamente. ¿Quién? ¿Cardin Winchester?, preguntó Jaune, como si no supiera de quién estaban hablando. No, solo le gusta hacer bromas, ¿sabes? Bromas pesadas. Fenrir no lo podía creer. Jaune lo estaba defendiendo. ¿Qué sentido tenía eso? Es un matón, respondió Ruby, luciendo sorprendentemente seria. Es un matón con muerte cerebral, añadió Fenrir. Oh, por favor, se burló Jaune. Nombra una ocasión en la que me haya intimidado. Todos en la mesa intercambiaron una mirada y luego todos se giraron hacia Jaune, quien dejó escapar una risa nerviosa ante todas las miradas planas que estaba recibiendo. ¿Qué hay de todas esas veces que te tiró los libros de los brazos cuando caminabas por un pasillo?, comenzó Ruby. O aquella vez en la que activó tu escudo y te dejó atrapado en una puerta, de la que tuve que sacarte, añadió Fenrir inmediatamente después. Y luego, uno por uno, todos comenzaron a enumerar todas las diversas cosas que Cardin y sus lacayos le habían hecho a Jaune durante su tiempo aquí. Fenrir agregó algunas de las suyas de lo que los había visto hacer cuando no había nadie más cerca. O esa vez en la que te metió en un armario propulsado por cohetes y te envió volando fuera de Beacon. Dijo Pirra cuando todos los demás se quedaron sin cosas que decir. Después de que todo eso estuvo dicho y hecho, todos continuaron dándole miradas muy directas a Jaune. ¿En serio, hizo eso?, le preguntó Fenrir a Pirra con incredulidad. Fue antes de que aparecieras, pero sí, confirmó Pirra. No aterricé lejos de la escuela. Jaune intentó argumentar débilmente contra los puntos que le habían sido otorgados, pero en este punto la batalla ya había terminado para el rubio. Jaune, sabes que si alguna vez necesitas ayuda, puedes pedirla, dijo Pirra con seriedad. Mientras tanto, Fenrir frunció el ceño para sí mismo y juntó los dedos frente a él. Es más fácil decirlo que hacerlo, Pirra, reflexionó Beowulf para sí mismo. Sé que si yo estuviera en su situación, preferiría manejarlo yo mismo. Tal vez eso es lo que está tratando de hacer, pero ni siquiera lo he visto intentar lidiar con esos matones por sí mismo.
Hasta el día de hoy, Fenrir todavía no les había contado a ninguno de ellos sobre las constantes amenazas de muerte que recibía de los otros estudiantes o de las turbas de cazadores en entrenamiento que ocasionalmente esperaban afuera de su puerta, y no había hecho planes de contárselo. Sabía que había un problema y que lo solucionaría por sí solo. No había necesidad de involucrar a los demás en sus líos. De lo contrario, debería tomar mi título de Alpha Beowulf y convertirlo en Omega Beowulf o alguna basura de ese estilo. «Oh no», exclamó Nora saltando en el aire, «le romperemos las piernas». Todos miraron hacia arriba en un silencio atónito mientras Nora sonreía de emoción, con un brillo peligroso en sus ojos. «¿Sí? Definitivamente». Y entonces ese shock se magnificó 10 veces cuando Fenrir se puso de pie y estuvo de acuerdo con la idea de Nora, con un brillo igualmente siniestro en sus ojos azul oscuro mientras mostraba casi todos sus dientes. «No. Ninguno de los dos podrá romperse las piernas», reprendió Ruby mientras bajaba a Fenrir por la manga de su chaqueta. Nora soltó un augurio y Fenrir resopló de mal humor. «Justo cuando alguno de ustedes tiene una buena idea», susurró para sí mismo. «Chicos, de verdad, está bien», dijo Jaune mientras se levantaba de su asiento, con la bandeja de almuerzo vacía en la mano. «Además, no es como si solo fuera un idiota conmigo. Es un idiota con todos». «Bueno, eso es verdad», asintió Fenrir, admitiendo el hecho de que Jaune sin duda seguiría negando lo obvio y desviando las preocupaciones de todos los demás. «Bueno, lo intentamos. No hay mucho más que podamos hacer ahora, no con la opción violenta descartada». «Ay, eso duele». De repente, un grito de dolor resonó en el aire y atrajo la atención de todos los que estaban cerca. Cuando Fenrir miró hacia el lugar donde se había producido la conmoción, sintió que se desmayaba por un segundo debido al odio puro y puro que corría por sus venas ante lo que estaba presenciando. Cardin estaba tirando de Velvet hacia sí, por las orejas. El resto del equipo CRDL simplemente observó cómo su líder insultaba al conejo fauno, riéndose mientras lo hacía. Fenrir apenas podía pensar, apenas podía ver, sus brazos temblaban y su mandíbula estaba apretada con fuerza, sus dientes rechinaban unos contra otros. Y una vez más, Fenrir sintió esa misma sensación de tirón en la parte posterior de su cráneo que le decía que se levantara, fuera allí, hiciera algo. «Si hago algo, terminaré en aún más problemas. Incluso podrían expulsarme de la escuela para siempre», pensó Fenrir vacilante, la duda giraba en su mente junto con su furia. «Por favor, detente», rogó Velvet en voz baja mientras Cardin le daba otro tirón firme. «Jaja, te dije que era real». El matón de un líder ignoró por completo las súplicas de sus víctimas y en su lugar se volvió para dirigirse a sus compañeros. «¡Qué monstruo!», comentó Russell entre las risas maliciosas de sus amigos. Eso hizo que Fenrir perdiera el control. «Al diablo con todo», gritó dentro de su cabeza, «al diablo con esta escuela, al diablo con las reglas, y al diablo contigo, Cardin Winchester». Con el rabillo del ojo, Ruby vio como Fenrir se tensaba visiblemente y su respiración salía agitada y baja, con su cola moviéndose detrás de él amenazadoramente, el pelaje erizado como un gato. «No, Fenrir no». Ruby entró en pánico, sabiendo ya lo que pasaría si Fenrir se involucraba. Pero Fenrir simplemente empujó la mano de la chica de ojos plateados y ya se alejó, sus botas golpeando ruidosamente mientras caminaba hacia el grupo de hombres. «Ja, mira, puedo hacerla sonar como un juguete que chirría, mira esto, oh, ¿qué quieres ahora, perro?». Cardin notó que el Grim se acercaba a él con cara de trueno y, deliberadamente, no soltó las orejas de Velvet. Notó que el resto de su equipo parecía inquieto al ver al Beowulf muy enojado, pero les dirigió una mirada dura para mantenerlos en su lugar. «Fenrir», gimió Velvet mientras levantaba la vista desde su incómodo ángulo para ver al gigante fauno acercándose peligrosamente al rostro de Cardin. «Déjala ir». La voz de Fenrir era inquietantemente baja mientras le gruñía al líder del equipo CRDL, su rostro se retorció en una máscara de rabia. Detrás de él, tanto el equipo Ruby como el equipo JNPR miraban inquietos mientras Fenrir se colocaba en la línea de fuego. «Oh, ¿por qué debería ser eso, Grim? ¿Te gusta Flopsy o algo así?», cuestionó Cardin con esa insufrible sonrisa arrogante en su rostro.
Fenrir no sabía qué quería decir Cardin con una cosa, pero en este punto, Fenrir no se molestó en preguntar. Dije que la dejaras ir. Ahora. Repitió Fenrir, y no tenía planes de repetirlo otra vez. Cardin, por su parte, continuó sin mostrar miedo ante el monstruo que se acercaba a él y, en cambio, se acercó aún más al alfa y arrastró a Velvet consigo. No, dijo con claridad. ¿Quieres saber por qué no te dejo ir, Chucho? Porque no puedes hacer nada para detenerme. Incluso si le pones un dedo encima a alguien aquí, ya está, te vas, o Spin te echará de beacón con el rabo entre las piernas. Fenrir quería callar a ese idiota, pero con cada palabra que decía el moreno, Fenrir se daba cuenta de que su lógica era correcta. Fenrir no podía contraatacar, si lo hacía, todo terminaría, perdería su único refugio seguro en todo Remnant. Yo, no puedo hacerle nada, se dio cuenta Fenrir con horror, y con esa comprensión, Fenrir de repente se sintió completamente disgustado consigo mismo por su incapacidad de siquiera ayudar a alguien en problemas. Poco a poco, la ira de Fenrir se fue desvaneciendo y en su lugar solo quedó vergüenza y amargo resentimiento. Al mirar a su alrededor, Fenrir vio que sus gritos habían atraído la atención de casi todos los estudiantes de la cafetería. Y los Grimm podían verlo en sus ojos, todos estaban esperando a que él estallara. Algunos de ellos incluso tenían sus pergaminos preparados, con los dedos flotando sobre el último botón que necesitaban para llamar a sus casilleros y las armas almacenadas en su interior. Todos estaban esperando para matarlo. No había nada que pudiera hacer. Mirando hacia Velvet, Fenrir pudo ver el dolor y también la duda en sus ojos, y la daga de la vergüenza simplemente se retorció aún más en su núcleo. El azul oscuro miró al marrón chocolate. Y Azul miró hacia otro lado. ¡Ja! Mira eso, ¿realmente puedes ver cómo se desinfla? Se rió Cardin, y el resto de su equipo se unió al ver que el gran y malvado Grimm había perdido el fuego. Está bien, tuviste tu momento. Ve a sentarte en la esquina y piensa en el desperdicio de espacio que eres, agregó Ski. Tiene razón, sigue adelante. Vete, se burló Russell. Fenrir odiaba todo esto. Desde que se convirtió en humano, sentía que cada vez se debilitaba más y más. Y ahora esa sensación había llegado a su fin. Estas emociones son las que nos han hecho débiles, susurró una voz siniestra en su mente. Ahora, ¿dónde estábamos, pequeño conejito? Cardin se volvió hacia su presa original y tiró de sus orejas, ahora magulladas. Fenrir escuchó un grito de dolor. Vi el comienzo de las lágrimas formándose en los ojos de Velvet. Sentí su dolor, su miedo. Y los fuegos de la ira se reavivaron en un infierno ardiente. No. No me empujarás. Ningún humano me desesperará jamás. Si no recuerdo mal, todavía estábamos hablando de, ¿hablas en serio? Fenrir había agarrado el brazo de Cardin tan rápido que nadie lo había visto. Al mirar el rostro del fauno lobo, Cardin pudo ver el odio crudo y maligno que ardía en los ojos del Grimm. Cardin soltó su brazo del agarre del Grimm, dejó escapar un suspiro molesto y giró los hombros. No aprendes, ¿verdad, perro tonto? Antes de que Fenrir pudiera reaccionar, Cardin se lanzó hacia adelante y golpeó a Fenrir directamente en la mandíbula. ¡Ah! Fenrir exclamó de dolor y se tambaleó hacia atrás. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Detrás de él, Fenrir escuchó un jadeo casi silencioso que provenía de Velvet. Al mirar hacia arriba, el alfa vio a la chica mayor agarrándose las manos frente a la cara, con el terror escrito en todo su cuerpo. No corras ahora, dijo una voz más suave en su cabeza, pero ahora tenía un tono decidido y endurecido. Ahora es el momento de contraatacar. Fenrir sintió el comienzo de una sonrisa. Felizmente. Todos vieron eso, ¿verdad? Cardin, sin darse cuenta, hizo un gesto hacia la multitud, con los brazos extendidos y se regodeó. Me atacó. Tuve que defenderme del Mood rabioso. No hay nada malo en eso, Grieta. Si Fenrir se tambaleó por el puñetazo de Cardin, entonces Cardin prácticamente hizo una voltereta hacia atrás en el aire por la fuerza del golpe de retorno de Grimm. Fenrir se puso de pie, con los músculos tensos y la mandíbula apretada mientras miraba fijamente al resto del equipo CRDL, que lo miraba boquiabierto.
Ahora, pensó Beowulf para sí mismo mientras los otros tres se levantaban y se ponía en sus propias posiciones de lucha, les mostraré a todos por qué soy un alfa. Sin embargo, justo antes de que todo comenzara, Fenrir fijó su mirada en la chica conejo por última vez. Por un último momento, el rostro de Fenrir se suavizó y le habló con dulzura a la chica aterrorizada en silencio. Está bien, esto no tomará mucho tiempo. Y entonces empezó la pelea. Russell fue el primero en atacar al Grimm y le lanzó un puñetazo en la cabeza. Fenrir se desvió hacia un lado, agarró la extremidad ofensiva y luego giró una vez, dos veces y luego arrojó al hombre de cabello verde por el aire, chocando con fuerza contra un pilar de piedra. Fenrir se dio la vuelta y no vio a Ski que venía por detrás para golpear al Grimm en la nuca. El golpe hizo que Fenrir se tambaleara hacia adelante. El adolescente de cabello azul aprovechó el golpe y lo agarró por la nuca con brusquedad y lo estrelló contra el suelo. Fenrir sintió el dolor de los golpes, pero su aura se mantuvo firme. Por eso, bloqueó el dolor y simplemente avivó su ira y le dio un codazo en el brazo a Ski para quitarle la cabeza. Luego, rápidamente se puso de pie y le aplicó un brutal gancho de derecha en el estómago a Ski, luego un percute en el mentón y, finalmente, un golpe directo en la nariz que hizo que el hombre más pequeño volara hacia atrás contra la mesa. La madera se partió por la mitad con el impacto. El siguiente fue Dobby. Fenrir apuntó con un golpe de izquierda a la cabeza de Brunette y se dio cuenta rápidamente de que el chico de ojos entrecerrados era probablemente el más competente del equipo en cuanto a combate, ya que bloqueó el golpe y agarró el otro brazo de Fenrir, lo inmovilizó y luego le dio un rodillazo en el estómago. Fenrir dejó escapar un jadeo de dolor mientras se agarraba el centro. Luego, Dobby le asestó un golpe de martillo en la columna vertebral al alfa que envió a Fenrir directamente al suelo. Tosiendo, Fenrir apenas vio con el rabillo del ojo la bota blindada de Dobby que se dirigía hacia su cabeza. Justo a tiempo, Fenrir sujetó el pie y luego lo empujó, levantándose al mismo tiempo. Dobby fue arrojado hacia atrás y perdió el equilibrio. Fenrir habría aprovechado esto. Si no fuera porque Cardin apareció de la nada. Estúpido lobo sarnoso. En el breve segundo en que Fenrir vio el rostro del líder del equipo, se dio cuenta, por la sangre que corría por la nariz del chico, de que se la había roto. Se habría sentido satisfecho de sí mismo si Cardin no le hubiera dado inmediatamente un puñetazo con carga de aura en el plexo solar que lo envió volando por la cafetería. Fenrir se estrelló contra una mesa de madera dura. Las bandejas de comida a medio comer y los cubiertos volaron por el impacto mientras Fenrir rodaba por la mesa y luego caía al suelo. Temblando, Fenrir se puso de pie sobre sus cuatro patas y luego miró hacia atrás. Y entonces miró por encima de él y vio a Cardin en lo alto del aire, preparándose para asestarle una patada en la cabeza al Grimm. Justo antes del impacto, Fenrir rodó para esquivarlo y Cardin levantó pedazos de roca. Fenrir se puso de pie, se impulsó hacia adelante y comenzó a atacar al líder del equipo. Fenrir lanzó golpe tras golpe hacia la cabeza de Cardin, pero el Brunel mantuvo la guardia alta y contraatacó cuando pudo, lo que resultó en otro golpe en el pecho de Fenrir, que hizo que el alfa se tambaleara hacia atrás. Justo a tiempo para que Russell regresara a la pelea y le diera una patada giratoria en el talón a la cabeza desprotegida de Fenrir. El alfa escupió sangre mientras retrocedía ante el golpe y luego lanzó una mirada asesina hacia el adolescente con Mohawk. Sin embargo, una vez más, Fenrir pagó el precio por no prestar atención cuando Cardin apareció y arrojó a Fenrir al suelo como si fuera una lata. Directamente en las posiciones de preparación tanto de Ski como de Dobby. Russell llegó corriendo desde atrás, pero esta vez Fenrir estaba listo y le dio un violento revés por detrás que alcanzó al pequeño adolescente en la mejilla y lo hizo deslizarse hacia atrás. Dobby se lanzó a la carga y le dio un puñetazo en el riñón a Fenrir, luego le bloqueó el brazo izquierdo. Ski hizo lo mismo con el brazo derecho. Los dos trabajaron furiosamente para mantener al agitado Grimm en su lugar mientras Cardin avanzaba a grandes zancadas, listo para darle una paliza al pequeño Beowulf. Fenrir vio venir a Cardin y decidió que, en lugar de intentar quitarse de encima a los dos matones, decidió llevarlos. Con un grito furioso, Fenrir reunió todas sus fuerzas y levantó a los dos chicos en el aire agarrándolos por las corazas.
Los dos chicos exclamaron en estado de shock, pero no mucho más, ya que pronto fueron enviados de regreso al suelo. Sin haber terminado aún, Fenrir agarró a Esquí por el talón y lo levantó en el aire. Justo a tiempo, Dove comenzó a ponerse de pie, pero Fenrir volvió a poner a Esquí sobre él. Voy a vencer a un humano, con otro humano. Desafortunadamente, Fenrir tuvo que soltar su garrote, debido a que Cardin le asestó otro gancho salvaje en la cabeza, luego lo pateó en la parte posterior de la pierna y luego lo levantó por el cuello y lo estranguló contra otra mesa. Eso fue lo más estúpido que pudiste haber hecho, gruñó Cardin desde arriba de Fenrir, mientras envolvía ambas manos alrededor del cuello de la bestia. Ahora, incluso si ganas, no saldrás vivo de esta cafetería. No es que eso vaya a suceder, por supuesto. Rugiendo a través de su garganta apretada, Fenrir agarró a Cardin por su insufrible rostro, clavándole las garras en las sienes, y los hizo girar a ambos de modo que ahora Cardin estaba sobre la mesa. Y luego Cardin le hizo lo mismo. Y entonces Fenrir, completamente molesto, agarró a Cardin por el cuello y lo arrojó contra la mesa. Y entonces, Fenrir atacó furiosamente al chico que estaba debajo de él. Derecha, izquierda, una y otra vez, sin siquiera detenerse a respirar. Lo único en lo que podía pensar era en convertir la cabeza de Cardin en una masa de carne. Pero entonces ocurrió su asalto cuando alguien lo agarró por detrás y lo levantó del hombre más alto por la cintura. Esquí saltó de nuevo a la refriega y estrelló a Fenrir contra el suelo con un suplex alemán. ¡Ga! Fenrir dejó escapar un jadeo estrangulado de dolor cuando su cuello recibió la peor parte del golpe, y antes de que pudiera ponerse de pie, Dove le dio una patada en el estómago y lo envió rodando por el suelo. En ese momento, el aura de Fenrir había recibido una paliza, y los otros 4 todavía estaban de pie, incluso Cardin. Pero aún no se había roto. Te ves un poco cansado, Grimm. Cardin gritó burlonamente mientras Fenrir usaba una mesa cercana para apoyarse en sus piernas temblorosas. Tal vez deberías transformarte de nuevo, darte un pequeño impulso de poder, mostrarnos a todos lo que realmente eres. Fenrir se preocupó por ese comentario, y si recibía más golpes fuertes como los anteriores, podría conseguir su deseo. Tenemos que acabar con estos tipos, rápido. Fenrir miró hacia un lado y analizó la mesa que estaba usando para apoyarse, sintió su peso en sus manos. Luego miró a las personas que todavía estaban sentadas en la mesa, con la boca abierta al ver al Beowulf ensangrentado y magullado que estaba frente a ellos. ¡Quítate!, gruñó Fenrir. Los estudiantes bien podrían haberse teletransportado. Saltaron de la mesa tan rápido. Cardin hizo una señal hacia Esquí y Dove, y los dos avanzaron hacia los Grimm. Gran error. Apretando la mesa con tanta fuerza que la madera se astilló bajo sus dedos, Fenrir hizo girar toda la mesa con una mano y la agitó hacia los 2 estudiantes que se acercaban con una velocidad vertiginosa. Dove fue el desafortunado destinatario de la táctica de la mesa a la cara que Fenrir acababa de inventar, y fue enviada dando vueltas por el aire y se estrelló contra la pared del fondo. Fenrir soltó el arma improvisada, echó a correr y se lanzó hacia el líder del grupo. Cardin estaba listo para enfrentarse al Grimm y levantó los puños frente a él. Pero cuando Cardin intentó golpear la cabeza del alfa, Fenrir simplemente se agachó y siguió corriendo junto a Cardin, solo para golpear a Esquí en el pecho y seguir corriendo con él a cuestas. Esquí golpeó y codazó a Fenrir en los costados y en la espalda, pero el Grimm luchó contra el dolor y no dejó de correr hasta que empujó a Esquí contra la pared trasera de la cafetería. Mientras Esquí se desplomaba en el suelo, Fenrir levantó su pesada bota y le dio una patada en la cabeza. Esta vez, Esquí atravesó la pared y salió por el otro lado. Fenrir observó como un brillo azul claro atravesó el cuerpo de Esquí y luego desapareció mientras el chico yacía inconsciente en el suelo. Uno menos al darse la vuelta, Fenrir se encontró con una pelota verde oscuro que giraba hacia él. Resultó que la pelota era Russell usando su apariencia de Spingash para impulsarse hacia el Grimm y lanzar una serie de patadas de bicicleta al pecho y la cara de Fenrir. Fenrir se sintió abrumado al principio, pero luego recuperó el equilibrio y cortó el costado de Russell con sus garras, ahuyentando la molestia en el proceso. Russell rodó hacia un lado y se agarró las costillas de dolor, ya que las garras del Grimm habían dejado marcas de cortes en su sudadera.
Dove atacó menos de un segundo después y pateó a Fenrir en las costillas. Fenrir gruñó y cayó de rodillas. El chico de ojos entrecerrados rodeó al lobo jadeante y luego le lanzó un gancho de derecha a la cara. Fenrir miró al chico, sus ojos brillaban de un rojo intenso. Y luego levantó el puño para chocar con Dove en medio de la colisión. CCCCCKKKK. Un sonido enfermizo y crujiente resonó por toda la cafetería, que luego fue seguido por muchas personas, haciendo muecas de dolor cuando los nudillos y la muñeca de Dove se rompieron al entrar en contacto con el puño del alfa. Oh, eso parecía que dolió. Gritó Nora desde algún lugar del fondo mientras tanto el equipo Ruby como el JNPR observaban en silencio atónitos como su amigo Grimm se mantenía firme ante los 4 chicos. La mayoría de ellos, como Ruby y Jaune, estaban preocupados por la seguridad de los adolescentes que vestían cuero, pero luego estaban Nora y Jan, que simplemente disfrutaban del espectáculo. Fenrir gruñó mientras acechaba al moreno, que se agarraba la mano con dolor y se alejaba del enfurecido Grimm. ¿A dónde crees que vas? Fenrir avanzó con un repentino estallido de velocidad y se preparó para acabar con el chico con un uppercut del infierno. Sin que los Grimm lo supieran, pero todos los demás lo notaron, su puño comenzó a brillar de un azul intenso, y los inicios de la escarcha comenzaron a formarse en sus nudillos. ¡Bam! El uppercut de Fenrir alcanzó a Dove justo en el mentón y envió al chico a volar por los aires y atravesando el techo. Todos los estudiantes cercanos, Ruby incluida, se cubrieron los rostros con los brazos, mientras de repente fueron empujados hacia atrás por una ráfaga de viento helado. Fenrir miró con asombro el agujero que acababa de hacer en el techo y luego el ligero brillo azulado alrededor de su brazo. Exhaló y una niebla blanca salió de su boca. Oh no. Fenrir palideció al darse cuenta de lo que acababa de hacer, y las consecuencias que sin duda seguirían. No. No quise hacer eso. Oh Dios, no, ahora no. Fenrir rugió de dolor cuando su aura comenzó a atacarlo nuevamente, todo su cuerpo se estremeció y tuvo espasmos, mientras la energía azul brotaba de su forma. Cardi miró confundido, pero luego sonrió maliciosamente mientras comprendía lo que estaba sucediendo. Por eso nunca usa su aura, porque no puede. Con aire arrogante, Cardi se acercó al alfa que luchaba, agarró una bandeja de almuerzo cercana y la agitó como un bate de béisbol hacia la cabeza del Grimm. Fenrir, con todos los músculos de su cuerpo contraídos, ni siquiera pudo bloquear el golpe que se aproximaba. La bandeja golpeó con fuerza el costado del rostro de Fenrir, y el Grimm cayó al suelo. Su aura se desvaneció y Fenrir de repente se sintió exhausto. Ahora se levantaba mucho más lentamente, las piernas le temblaban. Cardi miró hacia su único compañero de equipo y señaló con dureza al Beowulf caído. «Date prisa y acaba con ella», gritó. Russell asintió y activó su apariencia, convirtiéndose en una bola giratoria de dolor que se dirigía directamente hacia Fenrir. Fenrir vio la pelota venir hacia él y apretó los dientes con agonía mientras deseaba que sus pies volvieran a estar debajo de él. No pueden parar todavía. No han caído. Fenrir observó cómo Russell se dirigía hacia él. La forma en que giraba en el aire le recordó a un Warbatusk. Y Fenrir sabía mucho sobre los Warbatusk, incluido su punto débil. Fenrir se preparó para atrapar a Russell en el momento justo. Entonces, justo antes de que el adolescente de pelo moicano chocara con el Grimm, Fenrir metió el brazo en el medio de la bola giratoria y atrapó a Russell justo en el vientre. Russell resopló cuando le arrancaron las venas. Fenrir agarró al niño por la cabeza y los tobillos, lo levantó en el aire y luego lo hizo caer, con la columna primero, sobre su rodilla que lo esperaba. Un brillo verde cubrió el cuerpo de Russell y luego se hizo añicos cuando Fenrir hizo rodar al niño al suelo, agarrándole la espalda y gimiendo en voz baja. 3, abajo. Fenrir se volvió para encarar a Cardi por última vez y fue derribado cuando el líder de los brutos lo golpeó con ambos puños en el pecho. Las botas de Fenrir resbalaron por el suelo mientras luchaba por mantenerse en pie. Fenrir gritó de dolor mientras daba un paso hacia adelante, un dolor repentino y pulsante atravesó el lado derecho de su pecho. Algo se había roto, podía sentirlo.
Su aura estaba ahora funcionando con vapores, un golpe más y se rompería. Y si así fuera, estaría en serios problemas. Vamos. Gritó Cardin, luciendo un poco golpeado, pero no tan mal como Fenrir. Cambia. Sabes que quieres hacerlo. Fenrir podía sentir al monstruo dentro de él, ansioso por salir y causar estragos. Sería muy fácil, simplemente dejarse llevar por su ira. Respirando entrecortadamente, Fenrir miró al otro lado de la habitación, a todas las personas que lo observaban, algunas de ellas todavía con sus pergaminos afuera, pero que no habían presionado los botones. La energía negativa en la habitación le dijo a Fenrir que la mayoría de ellos esperaban que perdiera, algunos incluso gritaban a Cardin que se apresurara y ganara la pelea. Y luego miró más allá y vio al equipo Ruby, rodeando a Velvet mientras lo observaban con incertidumbre corriendo por sus mentes. Fenrir vio a Jan apretando los puños, luciendo como si estuviera a punto de meterse en la pelea ella misma, si no fuera por una mano de Black en su brazo, sosteniéndola en su lugar. Espera, Jan. De repente, Fenrir retrocedió semanas atrás, cuando el peleador rubio se le acercó por primera vez, junto a un saco de boxeo. Un pequeño consejo que uno puede hacer de cazador a cazador, es mantener los brazos cerca del cuerpo, ya que si haces un swing demasiado amplio, estarás desperdiciando energía en el lanzamiento. Concentra tus golpes y. Fenrir bajó la mirada hacia sus manos, y sintió una determinación férrea correr por sus venas como electricidad. No, Cardin. No mereces mi verdadera forma. ¿Por qué Cardin? Preguntó Fenrir en voz alta, provocando a propósito al musculoso brunette con una sonrisa maníaca en su rostro. ¿Estás diciendo que ni siquiera puedes vencerme así? Jeje, ¿qué tan débil eres? Eso obtuvo la reacción deseada, ya que Cardin se burló de la ira y comenzó a caminar hacia él. Haciendo una mueca de dolor y gimiendo, Fenrir levantó los brazos frente a él, cerca de su pecho, con el puño levantado cerca de su cabeza, listo para bloquear en cualquier momento. Los ojos de Jan se abrieron de par en par al darse cuenta de que Fenrir acababa de adoptar una postura que le resultaba familiar, la de un boxeador. Su postura. Cardin lanzó un puñetazo hacia Green, pero Fenrir simplemente se movió hacia un lado y lanzó un golpe que alcanzó a Cardin justo en la mejilla. Cardin lanzó otro puñetazo, Fenrir se movió hacia el otro lado y le asestó dos golpes, uno tras otro, en las sienes. Cardin se tambaleó hacia atrás, Fenrir volvió a colocar sus brazos en posición bloqueada, concentrándose en mantener su respiración nivelada y uniforme. Mantén la calma. Concentra los golpes. No dejes que te golpee ni una sola vez. Y a partir de ahí se estableció un patrón. Fenrir se agacharía, esquivaría y bloquearía los golpes de Cardin, y lanzaría golpes increíblemente rápidos al cuerpo y la cara, antes de retroceder un paso y recuperar su postura. Lentamente pero seguramente, Cardin fue siendo rechazado. Fenrir en ese momento había bloqueado todo sonido, pero si no lo hubiera hecho, habría captado los víveres y gritos de algunos individuos selectos. ¿Sí? Vamos, Wolfie, derríbalo. Gritó Jan, agitando los puños con entusiasmo. Trabaja el cuerpo, entra en él. Gritó Nora, aparentemente intentando superar a Jan en volumen. Ruby estaba en silencio, pero deseaba secretamente que Fenrir siguiera adelante, que siguiera luchando. Quédate abajo. Izquierda, derecha, izquierda. Fenrir gritó órdenes en su propia cabeza, mientras asestaba múltiples golpes en el estómago de Cardin, sus brazos trabajando como pistones intentando furiosamente derribar a su oponente. Fenrir empujó a Cardin hacia atrás, y su oponente se tambaleó por todo el suelo. Su aura era baja, Fenrir podía sentirla. Cardin, cada vez más desesperado, intentó derribar a Fenrir al suelo. El alfa simplemente se apartó, agarró a Cardin por la parte trasera de su coraza y lo arrojó contra la pared trasera, la piedra se quebró con el impacto. Tengo que terminar esto, ahora. Los pensamientos de Fenrir comenzaban a volverse confusos mientras corría hacia el líder del equipo, se estaba quedando sin tiempo, necesitaba terminar la pelea. Fenrir le dio una patada en la cabeza a Cardin, que rebotó en la pared con la parte posterior del cráneo.
El alfa levantó a Cardin por la cabeza y luego le golpeó la cabeza contra el concreto una vez, 2 veces y luego lo golpeó en el estómago. Luego un gancho de izquierda. Luego un derecho. Luego una serie de golpes al cuerpo que hicieron que Cardin se tambaleara hacia atrás. Luego un percut. Finalmente, Fenrir concentró toda su fuerza en su brazo derecho y le dio un puñetazo en pleno rostro a Cardin. Por el impacto, cayeron pedazos de roca de la pared. Un aura de color bronce apareció alrededor de Cardin por un momento, antes de desvanecerse mientras caía al suelo. Se acabó. El alfa había ganado. N/A. Música final, pero Fenrir seguía siendo un fuego ardiente de odio. El alfa, lleno de adrenalina y borracho de victoria, agarró a Cardin y lo deslizó por el suelo. Agarrándolo del pelo con fuerza, Fenrir gruñó en el oído del chico apenas consciente. «Métete esto en la cabeza, albóndiga». Gruñó Fenrir, su voz apenas sonaba humana mientras sus ojos parpadeaban del azul al escarlata. «No significas nada para mí. He luchado y matado a cazadores y cazadoras reales con 10 veces el poder que tienes tú. Intenta esto otra vez y te arrancaré los intestinos con tu sucia boca polvorosa». La cafetería abarrotada observaba con horror silencioso cómo Fenrir gruñía y echaba espuma por la boca como un animal salvaje. Las garras de Fenrir comenzaron a extenderse lentamente mientras su cerebro se volvía cada vez más retorcido y oscuro a cada segundo. «Dejad de amenazar, matadlo ahora y todos nos temerán. Nunca más intentarán haceros daño». «Fenrir, alto». Un grito ahogado detuvo a Fenrir en el sitio. Fenrir miró hacia arriba con unos ojos rojos infernales y vio que Velvet había acabado parada justo delante de él, temblando de miedo. «Por favor, detente», susurró, esperando contra toda esperanza que el Beowulf la escuchara. Y entonces, los ojos de Fenrir lentamente volvieron a un azul oscuro, y su rostro se relajó en pánico mientras soltaba la cabeza de Cardin y miraba al suelo. «No. Yo, me he vuelto a equivocar». Fenrir se sintió enfermo al darse cuenta de que había estado muy cerca de perder los estribos por completo, y ahora Velvet parecía aún más aterrorizada que antes. Había empeorado las cosas para sí mismo, otra vez. Terciopelo, sin embargo, Fenrir no tuvo mucho tiempo para hablar, ya que de repente se vio envuelto en una neblina de color lila. Y luego fue arrojado hacia atrás y atrapado contra la pared. La multitud se abrió como un mar cuando Glinda Godwitch entró a grandes zancadas por los pasillos, con el rostro tan frío como un glaciar mientras sujetaba al Grim en su lugar con su telequinesis. A su alrededor, el daño causado por la escaramuza de Fenrir y CRDL se estaba reparando rápidamente. Fenrir entró en pánico y comenzó a intentar desesperadamente liberarse del agarre de Glinda, sin éxito, completamente consciente de lo que estaba a punto de suceder y sin querer quedarse para verlo. «Te lo advertimos, Grim», espetó Glinda, su voz cortando el aire como un látigo. «Te dieron múltiples oportunidades para cambiar de actitud, y cada vez te dejaste llevar por tu ira y pusiste a mis estudiantes en peligro. Esto no puede continuar». Glinda ahora estaba justo frente al alfa atrapado, cuyos ojos ahora recorrían la habitación, buscando furiosamente una salida. «No, espera», suplicó débilmente. Glinda hizo girar su fusta, con la intención de acabar con los Grimm de un solo golpe. «No, profesor, no lo mates». Una ráfaga de pétalos de rosa asaltó repentinamente la visión de Fenrir mientras Ruby Rose extendía los brazos, como si intentara bloquear la vista del Grimm. No mucho después, los demás se unieron a la chica de ojos plateados para pararse frente a Fenrir y cortar a Godwitch. «Señorita Rose, hágase a un lado», ordenó Godwitch con severidad, pero Ruby simplemente negó con la cabeza. Ellos empezaron, Yang señaló lo que quedaba del equipo CRDL, gritando indignado. Fenrir simplemente se defendió. Cardin estaba provocando deliberadamente a Fenrir, y varias veces durante la pelea, intentó hacer que Fenrir se transformara en un Beowulf, pero no lo hizo, agregó Ace en un tono mucho más compuesto. Solo estaba tratando de ayudar a Velvet, agregó Blake, terminando los pensamientos de todos los demás. La multitud estaba en silencio, sin saber exactamente de qué lado estaba.
Glinda miró con dureza a las chicas que estaban frente a ella, antes de mirar hacia un lado para ver al conejo fauno en cuestión, arrastrándose con evidente incomodidad. Señorita Escarlatina, ¿es esto cierto? Velvet parecía literalmente un conejo deslumbrado por los faros de un coche. Miró a su alrededor y sus ojos finalmente se posaron en el Alpha Beowulf, que acababa de luchar como el demonio por ella, todavía luchando infructuosamente contra sus ataduras y jadeando de agotamiento y miedo. Él no quería morir. Él solo estaba tratando de sacarme de allí. Él no inició la pelea, dijo finalmente Velvet, y un suspiro colectivo de alivio salió de las 4 chicas. Está mintiendo. Cardin, sorprendentemente, se había puesto de pie y ahora estaba tratando de parecer la víctima en este escenario. Atacó a mi equipo sin ninguna razón. Iba a... Tranquilo. Glinda volvió su mirada dura hacia el moreno, y por una vez lo hizo callar. Glinda miró fijamente al Green que luchaba, sin decir palabra durante un minuto entero, antes de suspirar y dejarlo caer suavemente al suelo. Fenrir siseó de dolor mientras se agarraba el costado cuando fue liberado, apenas capaz de mantenerse de pie. Sí, definitivamente es una costilla rota. Tú. Glinda de repente se giró y le habló a un estudiante al azar que saltó sorprendido. Sube al techo y recupera al señor Bronzewing y llévalo a la enfermería. Ustedes dos hagan lo mismo con el señor Lark y el señor Terush. Finalmente, Glinda miró tanto al líder del equipo CRDL como al caído Grimborn, lanzándoles a ambos una mirada ardiente que realmente envió escalofríos por la columna de Fenrir. Ustedes dos, a mi oficina ahora. Con eso, Glinda se dio la vuelta y se alejó, esperando que los dos chicos siguieran su ejemplo. Poniéndose de pie lentamente, Fenrir hizo una mueca mientras caminaba hacia adelante, aunque la mueca no era solo de dolor. Esto no va a ser divertido.